Esta tarde porque nos has permitido compartir los alimentos, que nos has proveído de ellos y también, Señor, por los hermanos que los prepararon. Te damos gracias por este tiempo en donde podemos seguir siendo animados, exhortados, aconsejados por nuestros hermanos. Gracias, Señor. Como dice tu palabra, cuán bueno y deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Muchas gracias, Señor. Ahora queremos poner esta tarde este estudio, Señor, en tus manos. Nuevamente nos acercamos ante ti reconociendo nuestra incapacidad, nuestras muchas faltas. Padre, reconociendo también nuestra ignorancia y tu gran paciencia, Padre, para con nosotros, Señor. Mi Dios, queremos suplicarte que bendigas el estudio de tu palabra para que estas verdades queden arraigadas en nuestro corazón, para que mi Señor tú sigas transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y para que esta iglesia cada día más pueda ser conformada a tu santa voluntad, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, pedimos tu ayuda abundante para cada uno de nosotros y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio de vida piadosa. Vamos a comenzar un nuevo tema, como se los había anunciado. Este nuevo tema tiene que ver con el orden de la adoración y mi intención es que podamos ir avanzando en el estudio de este tema tan importante, hermanos. Quiero mencionarles, estoy buscando aquí el libro que estoy usando como referencia. Eh, Se llama ¿Cómo pues deberíamos adorar? De el hermano pastor Sam Waldron. Es el principal libro, no es el único, pero es el principal libro en el que estoy preparando estos estudios. Por si alguno de ustedes quiere comprarlo, puede comprarlo a través de nuestro hermano Víctor. Va a ser pedido, por cierto, creo que hoy o mañana a Guadalajara para que le manden libros. Así que si quieren pedirlo, pueden pedirlo por medio de él. También pueden pedirlo a través de las plataformas y otros medios para que puedan tenerlo en digital o en físico. Y mi intención, hermanos, es tomar el tiempo necesario para poder conocer este tema tan importante antes de hacer algún cambio en nuestra adoración, hermanos. Así que tengan tranquilidad, no vamos a hacer cambios ni drásticos ni prontos hasta que todos estemos informados y estemos confirmados en lo que la palabra de Dios dice con respecto a este tema del orden de la adoración. Así que mi propósito es que mes tras mes podamos avanzar lo más posible en este tema. No obstante, todos los cambios requeridos como iglesia van a ser hechos hasta que podamos terminar, resolver la mayoría de las dudas y posteriormente, cuando el Señor nos permita, vamos a empezar a hacer algunos cambios pertinentes, también de manera paulatina, no va a cambiar todo drásticamente. Mi intención ahorita es que nuestras conciencias se informen por medio de la palabra de Dios. Y vamos a empezar, hermanos, y para esto quiero que ustedes puedan en orden levantar la mano y contestar algunas preguntas. Cuando nos referimos al orden de la adoración, también es conocido como en el título que les compartía, conociendo nuestra liturgia. ¿Y alguien puede decirme qué significa la palabra liturgia? Levantando la mano, por favor, hermanos. Sí, hermano José. Ese es el uso contemporáneo de esta palabra liturgia, es correcto.
Y mi intención de hacerles esta pregunta es porque quería conocer si alguno de ustedes, yo ignoraba un poco más de esta palabra, los diferentes usos. ¿Qué me refiero con esto? Esta palabra, aunque muchos la relacionan con el latín, tiene un origen en el griego. Y su origen griego incluso es utilizado en el Nuevo Testamento. Es decir, no es solo una palabra latina que se ha ido transformando a través del tiempo, sino tiene un origen griego. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, esta palabra no necesariamente tenía que ver con el orden de la adoración, tenía que ver más con servicio o ministro. Era una palabra que constantemente, si ustedes la buscan en sus léxicos griegos, se van a dar cuenta que mayormente tenía que ver con servicio, ministerio o incluso en la Septuaginta con el servicio sacerdotal. Y el contexto del Nuevo Testamento tenía que ver con propiamente el servicio oficial que se llevaba a cabo por un ministro. Ahora, ¿por qué era importante entender esto? Porque esta palabra ha ido evolucionando a través del tiempo y al día de hoy, cuando nosotros hablamos de liturgia, vamos a entender la mayoría de nosotros precisamente por lo que dijo nuestro hermano José. De hecho, la liturgia al día de hoy se define como el orden y la forma en la que se lleva a cabo los cultos de adoración o un culto religioso. Ese es el sentido que ahora tiene esta palabra. Y cuando nosotros nos estamos refiriendo a nuestra liturgia, ese es precisamente el uso que estamos dándole. No nos estamos refiriendo propiamente al uso que vemos en el Nuevo Testamento o exclusivamente de ese uso de ministro, servicio o ministerio, sino más bien nos referimos al orden y forma en la que se lleva a cabo el culto. Así que pongo esto, hermanos, definición, porque de aquí en adelante ya no voy a estar quizás utilizando el orden de la adoración, sino voy a estar utilizando su sinónimo, que es la palabra liturgia. Y cuando nos referimos a la liturgia, entonces nos estamos refiriendo al orden de la adoración. Cuando nos referimos al orden de la adoración, nos referimos a la liturgia, hermanos. Ahora, como Iglesia Bautista Reformada, ¿cómo resumimos nuestra liturgia? ¿Cómo es que la Iglesia Bautista Reformada resume su liturgia? ¿O qué concepto utiliza para la liturgia? No levantó la mano, hermano. Sí, hermano, el principio regulador. Por cierto, adicional, ese libro ya lo tenemos ahí. Es un libro que es el principio regulador, el libro que yo les recomendé. Es este libro más ampliado, tiene muchísima más información acerca de la liturgia. Ese es principalmente el principio regulador, así que también si quieren adquirir ese, lo pueden adquirir. Así que como iglesia reformada, nosotros consideramos el orden adecuado como el principio regulador. Y voy a tratar de definir esto para nosotros y esta es la base con la que vamos a avanzar, hermanos. ¿Qué no es el principio regulador? Yo espero que esto nos ayude a entender porque hay muchísima confusión en el evangelicalismo. Incluso quizás lo hay también en las iglesias reformadas al día de hoy. El principio regulador no significa una adoración tradicional y conservadora, hermanos. Si ustedes consideran que el principio regulador tiene que ver con una
adoración muy tradicionalista y conservadora, mis hermanos, necesitamos poner atención a este tema. Yo recuerdo cuando era más joven que se escuchaba decir que había iglesias que eran usaban esta palabra muy común, muy ceremoniales. A diferencia de la iglesia pentecostal, las iglesias no pentecostales o carismáticas eran muy ceremoniales. ¿Y qué estaban diciendo? Tiene bancas y un piano. Y para muchos de nosotros, cuando llegamos a la iglesia y empezamos a escuchar sana doctrina, en este despertar que el Señor permite, confundíamos la adoración correcta con simplemente tener un piano y no tener batería. Para muchos de nosotros, una adoración correcta significaba solamente un piano, o quizás las sillas o las bancas, o un púlpito muy bonito al frente. Hermanos, nada de eso tiene que ver con el principio regulador. De hecho, si el creyente en la iglesia reformada considera que el principio regulador es simplemente una adoración tradicional y conservadora, ha errado en su esencia, porque el principio regulador no es que sea conservador y tradicional, hermanos. Es que apela a los principios de la reforma que nosotros creemos. Así que la adoración, como lo he mencionado, no está exenta de lo que creemos como Iglesia Bautista Reformada. Hermanos, este es el mejor mes del año, y es el mejor mes del año no por nuestros cumpleaños, sino porque es el mes que recordamos la Reforma Protestante. ¿Cuál es el logo de la Reforma Protestante? No levantó la mano tampoco. A ver, ¿alguien más? ¿Cuál es el logo de la Reforma, hermanos? El eslogan, perdón, el eslogan. Ese es el principal eslogan, hermano. La iglesia reformada siempre reformándose. Ahora, hermanos, cuando los reformadores decían este eslogan, esto tenía que ver con todos los aspectos que competen a lo que el Señor enseña en su palabra. Alguien levante la mano y por favor recuérdeme las 5 solas. Sea la Dios la gloria. No levantaron la mano los dos. Pero sí son esas 5 solas. Hermanos, estas 5 solas que la iglesia protestante confesaba, en donde el fundamento decían ellos que el fundamento para las otras 4 se encuentra en la verdad de Dios, en solo escritura. Es sumamente esencial que nosotros al día de hoy no lo hagamos a un lado en nuestro entendimiento de qué es la iglesia, hermanos. Es decir, cuando la iglesia decía iglesia reformada, siempre reformándose, esto venía de un corazón que reconocía que solo la escritura es aquella que gobierna la iglesia de Dios. Por lo tanto, solo por fe, solo por gracia, solo en Cristo y solo para su gloria. Porque es la escritura que nos enseña eso. Pero la sola escritura o solamente la escritura no solamente se aplica para la doctrina de la salvación, no solamente es para lo que nosotros conocemos como la soteriología, la doctrina de la salvación, es aplicado a todos los aspectos
que Dios manda en su palabra para su iglesia. Y esto tiene que ver con la forma en la que Dios nos llama a adorarle. Es decir, la adoración que se conforma a lo que ha sido revelado en su palabra era lo que los reformadores llamaban el principio regulador, porque la iglesia tenía que conformarse en su adoración a Dios a lo que la Escritura mandaba. Y quiero citar al hermano Sam Waldron en esto. Dice, la iglesia es santa y por lo tanto sus asambleas formales también lo son. Por esta razón son gobernadas por Dios de una manera especial y distinta. La iglesia es santa y por lo tanto sus asambleas formales también lo son, y por esta razón son gobernadas por Dios de una manera especial y distinta. De hecho, quiero mencionarles que más adelante vamos a ver esto, pero comúnmente los protestantes o los teólogos después de la Reforma normalmente hacían una división entre tres esferas de la creación de Dios. La familia, la esfera de la familia, que fue fundada en la creación, la esfera del gobierno, la cual es creada por gracia común para todo el mundo, y la esfera de la iglesia. Y es importantísimo, hermanos, que nosotros veamos esta distinción en donde cada una de estas esferas es completamente diferentes, pero no independientes. Se puede ser otro error que podemos llegar a cometer. Son diferentes esferas, pero no independientes. Y cada una de ellas es gobernada de manera diferente, hermanos. Ahora, ustedes se imaginarán regresando a 500 años atrás, porque era importante hacer esta distinción en donde prácticamente la esfera de la iglesia quería gobernar todas estas esferas que se ven en la creación: la familia, el gobierno y la iglesia. ¿Y por qué los reformadores hicieron una distinción entre ellas y cómo estas esferas operan entre sí, pero de manera independiente? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque ese es uno de los argumentos contemporáneos más fuertes en contra del principio que nosotros creemos como el principio regulador. ¿Qué es el principio regulador? El principio regulador es el principio que nos enseña que Dios gobierna la forma en la que la adoración de su iglesia debe llevarse a cabo. Y este principio es atacado constantemente. Voy a decir una expresión que incluso el hermano Sam Waldron retoma de un hombre que es muy famoso en los Estados Unidos, y burlándose de esto que nosotros creemos, dice: es completamente absurdo pensar que 1 hora y media o 2 a la semana, en un día en especial, viene un semáforo rojo, el cual nos dice cómo debemos comportarnos, mientras las otras 166 horas o 165 horas tenemos un semáforo verde en donde podemos comportarnos de una forma siempre y cuando no pequemos. Y este hombre está burlándose acerca del principio regulador porque dice: es ilógico. Dios nos ha dado este semáforo verde para comportarnos como nosotros queremos, siempre y cuando no sea pecaminoso. Eso que él dice es un extremo de lo contrario a lo que nosotros creemos. Es lo que conocemos como el principio normativo. El principio normativo dice que mientras Dios no prohíba algo, es permitido. Y este hombre, con su mega iglesia, ha usado o ha llegado al extremo de decir esto, pero el hermano Sam Waldron
tiene algo muy importante que decirle. Y él le contesta, porque fue un debate conocido, y él le contesta, no hay nada más absurdo que pensar que la iglesia santa de Dios no tiene un trato especial a diferencia de todo lo que tiene su creación. Porque cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, no es que Dios se manifieste de manera especial en cualquier lugar. No es que Dios ha decidido manifestar su favor especial en todos los lugares en cualquier forma. Eso nos lleva el pensamiento contemporáneo, pero cuando nosotros regresamos a las Escrituras, nos damos cuenta que es la iglesia santa y por lo tanto sus asambleas formales también lo son, y por eso son estas gobernadas de manera especial por Dios, de manera especial y distinta. Así que el principio regulador es esta idea bíblica de la tradición reformada que lleva a la conclusión de que hay ciertas partes o elementos necesarios de la adoración de la iglesia que deben practicarse en la forma en la que la Biblia requiere. Por lo tanto, también se deduce que estas partes o elementos prescritos de la adoración no se pueden restar. Las circunstancias de la adoración corporativa de la iglesia pueden cambiar, pero no los elementos y las partes en sí. Voy a volver a leerlo, hermanos, y ahorita se los voy a explicar. Esta idea bíblica de el principio regulador es esta idea bíblica de la tradición reformada, llevada a la conclusión de que hay ciertas partes o elementos necesarios de la adoración que la iglesia debe practicar en la forma en la que la Biblia requiere. Eso es lo que hay que guardar en nuestros corazones, hermanos. La idea bíblica que hay ciertas partes o elementos necesarios en la adoración que la iglesia debe practicar en la forma en la que la Biblia lo requiere. Por lo tanto, puesto que están requeridos por la palabra de Dios o solo por la Escritura, también se deduce que estas partes o elementos prescritos no se pueden restar. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que la Biblia dice, o concluimos de las Escrituras, que nos dice cuáles son los elementos cuando la iglesia, que es una institución única y especial, se congrega. Nos dice qué elementos y cómo se deben de practicar. Ahora, hermanos, aquí hay una distinción importante. Las circunstancias de estos elementos de la adoración corporativa de la iglesia pueden cambiar, pero no los elementos. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y las iglesias pueden diferir entre sí por los límites de estos elementos y circunstancias. Ya sé que parece trabalenguas, perdónenme, hermanos. Voy a tratar de explicar el trabalenguas. La Biblia nos enseña cuáles son los elementos de la congregación de los justos cuando se congregan en el nombre del Señor Jesucristo para adorar. Eso es la iglesia. La Biblia nos enseña cuáles son los elementos necesarios de la adoración. ¿Qué elementos debe de tener la adoración a Dios? Pero las circunstancias no. Y les voy a poner un ejemplo. Un elemento que en la Biblia vemos, y lo vamos a ver ahorita, es el cantar cánticos espirituales, salmos e himnos. Es un elemento. Lo vemos con claridad en las Escrituras. Es un elemento. ¿Cuáles serían las circunstancias, hermanos? Los instrumentos. Por eso cuando yo aprendí el principio regulador y me di cuenta que no tenía nada que ver con un piano,
me di cuenta que era muy ignorante. Porque para mí una adoración ordenada era solo un piano. Pero el piano o los instrumentos que decidamos utilizar son circunstancias, hermanos. Son circunstancias que no están reguladas por la palabra. Otro elemento. La Biblia dice con claridad que la iglesia de Cristo tiene que reunirse una vez a la semana. ¿Cuándo? Los domingos. ¿Cuál sería la circunstancia para esto? El horario. Es decir, una iglesia no es más ortodoxa o más correcta porque se reúna a las 4 de la mañana o porque se reúna a las 12 del día o se reúna a las 8 de la noche. De hecho, hablando de esto, en el principio regulador, somos animados a que por la... Ay, volví a olvidar esta frase. Por la... La luz de la naturaleza y el sentido común se definan estas circunstancias. Gracias, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, si nosotros viviéramos en una ciudad donde la máxima son 45 grados centígrados, la luz de la naturaleza y el sentido común nos dice que el mejor horario para congregarse en la iglesia para adorar no es las 12 del día, hermanos. No es las 12 del día. Y eso no nos hace más piadosos, hermanos. De hecho, muestra un poquito de nuestra ignorancia. Nosotros debemos de buscar la circunstancia más adecuada para que el elemento no falte. Así que la Biblia nos habla acerca de las partes o elementos necesarios en la adoración, pero no de las circunstancias. Y hermanos, aquí es donde necesitamos que, como dice el apóstol Pablo a los romanos, el amor obre. Porque va a haber, no mucha, pero sí hay diferencia, hermanos, entre los límites de qué es un elemento y qué es una circunstancia. Les voy a poner el ejemplo más claro que creo yo, con el poco conocimiento que yo tengo al día de hoy, que es una diferencia entre un elemento y una circunstancia y que creo puede causar conflicto entre iglesias. Un elemento de la adoración, como lo vamos a ver, es las ofrendas, hermanos. Es un elemento. Indudablemente es un elemento que la Biblia nos muestra. ¿Cuáles serían las circunstancias o las formas? Una palabra más de uso común para nosotros. ¿La pobreza? ¿Puede ser una circunstancia? ¿Alguna otra? ¿Cómo se recolecta, hermano? Ese es un muy buen ejemplo. Esta línea delgada entre que si es un elemento o es una circunstancia, si no obramos conforme al amor de Dios, nos va a llevar a tener conflictos como iglesias. Porque habrá algunos hermanos que a la luz de su entendimiento consideren que la forma de la recolección de las ofrendas debe de ser de cierta forma y lo lleven a tal grado que pareciera un elemento. Y otra iglesia puede no entenderlo de esa forma, quizás también por el conocimiento que tiene, y quizás pueda sentirse o pueda ser incluso menospreciada porque la forma de la recolecta no es igual. O algunos de nosotros podemos en alguna situación, alguna circunstancia, visitar alguna iglesia con algunos hermanos en otra ciudad, en otro país, y ver que la forma en la que se recoge las ofrendas es muy diferente a la de nuestra iglesia y decir, esta iglesia no es reformada, porque están pasando la charolita. Ya hablaremos de ese tema, hermanos, pero lo que quiero decirles es que tenemos que hacer una clara distinción entre los elementos o las partes de la adoración que la Biblia claramente prescribe cuando el pueblo de Dios se reúne a adorarle y aquellas circunstancias que competen a estos elementos. Y tenemos que entender que las circunstancias pueden cambiar según diferentes factores, hermanos. De hecho,
nuestra confesión de fe también habla de esto, por si quieren leerlo en casa. El capítulo 22, que vamos a llegar en algunas semanas, si el Señor permite, principalmente en el párrafo 1 y párrafo 5 nos habla de esto. El capítulo 22, hermano, párrafo 1 y párrafo 5. Es la doctrina de la iglesia. No, perdón, de la adoración y el día del Señor, ¿no? Sí, de la confesión de fe bautista, capítulo 22, de la adoración cristiana y del día de reposo. Así es el título. Entonces, ¿cuáles son algunos de los textos que nos dejan ver este principio? Es decir, ¿cuál es el fundamento que observamos en las Escrituras? Y para esto, hermanos, necesito hacer esos rápidos paréntesis, que no es mi principal objetivo enseñar esta mañana, pero que es importante que lo vayamos conociendo. Gracias a Dios lo han estado mencionando cada vez más algunos pastores en sus predicaciones, pero la palabra iglesia es una transliteración de una palabra griega. ¿Qué significa una transliteración? Que se tomó la misma palabra del original y nada más se adaptó al lenguaje actual, pero es literal la misma palabra. La palabra griega es eclesia y su significado es, se me fue, ¿cómo se dice? Congregación. Era una congregación formal. De hecho, la palabra eclesía era una congregación formal. Y esta palabra se transliteró en nuestras versiones y nosotros la vemos como iglesia, pero tenía un significado. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, la mayoría de la gente va a decir, es que yo no veo la iglesia en el Antiguo Testamento. Y eso es un error, hermanos. El pueblo de Dios se ha congregado de manera formal para adorar a Dios desde todos los tiempos, hermanos. Y en los tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Antiguo Testamento se pasó al griego koineo, griego del pueblo, al griego corriente, ellos utilizaban para la congregación del pueblo de Dios la misma palabra que nosotros utilizamos en el Nuevo Testamento para la iglesia. Por lo tanto, los principios que nosotros vemos para la reunión de los santos o la reunión del pueblo de Dios, para la adoración formal, no son exclusivos del Nuevo Testamento, hermanos. Los podemos sacar de todas las Escrituras, porque el pueblo de Dios siempre ha sido llamado a adorar a Dios bajo sus términos, Y esto es necesario que se los dijera a manera de paréntesis, porque hay algunos textos que voy a citar que no necesariamente son del Nuevo Testamento, y alguno pudiera pensar, hermano, pero eso es del Antiguo Testamento y no había iglesia. Sí había iglesia, hermanos. La congregación de los justos, de los santos, de Dios, siempre ha sido llamada a adorar a Dios de manera formal bajo los términos de Dios. Y, por ejemplo, lo vemos en Deuteronomio 12:32, cuando le dice a Moisés, y cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, y no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Vemos en Salmo 100, verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Después vemos en el Nuevo Testamento el apóstol Juan escribiendo en el capítulo 4, verso 23 y 24, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Colosenses 2:23 es un texto donde el apóstol Pablo condena el culto voluntario no prescrito por Dios. Es decir, el apóstol Pablo le dice a los colosenses que sus prácticas religiosas no tienen ningún valor de adoración para Dios porque Él no las ha mandado ya. Primero a los Corintios 14, 26 al 33, Pablo manda instrucción precisa a los
Corintios, primera a los Corintios, capítulo 14, verso 26 al 33, Pablo manda instrucción precisa de cómo el culto público en la iglesia debe de hacerse en orden y da los aspectos de este orden. El apóstol Pedro en su primer carta, capítulo 2, verso 5, dice que el Señor se complace de los sacrificios espirituales que son aceptables por medio de Cristo. Es decir, que Dios se complace en la adoración que es aceptable únicamente por medio de Cristo. Y finalmente, uno de nuestros textos en el que vamos a pasar más tiempo es el texto en Hechos capítulo 2, en donde la iglesia primitiva perseveraba en la comunión, el partimiento del pan, la enseñanza de los apóstoles y la oración. Es decir, aunque es verdad que ya había iglesia antes de Pentecostés, cuando la gloriosa manifestación de la promesa del Espíritu de Dios tiene cumplimiento y la iglesia crece exponencialmente, vemos ahí un patrón de estos elementos prescritos en las Escrituras que después son repetidos por los apóstoles para instruir a las iglesias que fueron derivando de este establecimiento de la iglesia. Por cierto, ¿qué es el principio normativo? Ya se los dije, hermanos, pero como ya los veo cansados, tengo que preguntarles. ¿Cómo? ¿Qué? No escuché. Fue así como medio normativo. Contrario al regulativo, es verdad. Correcto, eso es normativo. Todo lo que Dios no prohíbe está permitido. Esa no es la manera en la que nosotros vemos la adoración, hermanos. ¿Cuál es el principio que nosotros abrazamos? El principio regulador. Quiero terminar con dos textos muy importantes. Que el hermano Sam Waldron utiliza para darle el peso adecuado a esta enseñanza de la adoración según las Escrituras. Hay dos textos muy importantes, hermanos. Ahora sí, acompáñenme ahí. Mateo capítulo 18. Conocemos muy bien este texto, hermanos. Versículo 20, lo conocemos muy bien porque aparte es muy mal utilizado. Tiene esa implicación, pero mayormente lo utilizamos de manera inadecuada. Dice el capítulo 18, verso 20, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo sé, hermanos, cada uno de nosotros lo hemos utilizado para decir que cuando 2 o 3 creyentes están reunidos en su nombre, ahí está Cristo. Puede ser una aplicación derivada, pero el texto en su contexto está hablando en el contexto de la iglesia. De hecho, está hablando en el contexto de las llaves y de la disciplina eclesiástica. Si nuestro Señor Jesucristo, hablando aquí registrado por Mateo, está hablando para cualquier reunión informal, porque los textos que preceden a este texto están hablando acerca de la asociación de los creyentes en un momento particular. Cuando si tu hermano peca contra ti, ve y dile a solas. Si te escuchas ganado a tu hermano, si no, ve y toma otro hermano. Y si no escucha, díselo a la iglesia. Hermanos, ¿qué iglesia? La iglesia universal. ¿Vamos a ir a decir entonces el pecado a toda la iglesia?
Entonces esta forma de uno en privado con otro y luego si no escucha a otro hermano más y si no díselo a la iglesia y si no la iglesia tiene la autoridad para excomulgarlo. Si esto no es el concepto de la iglesia local, no tiene ningún sentido estos textos, hermanos. Pero esta instrucción está dada en el contexto de la iglesia local y es en este contexto en donde el Señor dice que en este contexto de la iglesia local algo muy importante pasa, hermanos. Por eso es importantísimo defender este texto en su contexto. Según este texto, algo sumamente importante pasa cuando la iglesia se congrega en su nombre para adorarle. Y eso es que su presencia está en medio de nosotros. Que su presencia especial está manifestándose en medio de su iglesia. Ahora, acompáñenme a 1 de Timoteo, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 3, verso. 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, pero voy a leer desde el 14. Dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo sé que para la gran mayoría de nosotros este texto tiene un peso importante, pero yo creo, hermanos, que a medida que estamos estudiando más el Antiguo Testamento, este texto tiene un peso aún más importante. Porque el apóstol Pablo está utilizando todo el concepto de la adoración para aplicárselo a la iglesia local. Y la iglesia local aquí es vista como un templo. En el antiguo pacto, el templo era el lugar en donde Dios manifestaba su favor especial para con su pueblo. Y la imagen que está tratando de mostrar Pablo al decirle a Timoteo estas cosas, que obviamente Timoteo entendía por la tradición de su madre y la tradición de su abuela, que la columna y el cimiento de este templo espiritual que es la iglesia es el lugar en donde el Dios vivo o el Dios viviente está morando. Así que es por esta razón que el hermano Sam Waldron contestó a este comentario irreverente de este otro pastor, en donde no hay nada más insensato que tratar de ajustar la iglesia, que es el lugar en donde Dios habita cuando su pueblo es congregado, con todo el mundo, hermanos. No tiene nada que ver. Yo sé que muchos de nosotros fuimos enseñados en estos conceptos en donde tratamos de poner a Dios en todas partes. Y sí, Dios está en todas partes. Pero debemos de entender que a Dios le ha placido mostrar su santidad, su gloria y su poder de manera especial en su templo. Y eso es su iglesia, cuando su iglesia se congrega. Y esto, hermanos, debe de hacer que nuestro corazón se estremezca en temor, en reverencia, pero también en gozo. Porque es derivado de este principio, no como algunos teólogos buenos han dicho, bueno, es que pues es fácil concluir que el principio regulador pues es bueno para la iglesia. No es bueno, hermanos. Es algo que la santidad de Dios en las Escrituras demanda. Es decir, no es opcional para la iglesia, amados hermanos. Y más adelante continuaremos con las conclusiones de lo que se deriva de esto que acabo de explicar y empezaremos a ver cada uno de los elementos para poder pedirle al Señor la gracia necesaria para seguir la tradición que abrazamos, que la iglesia de Dios es una iglesia que sigue conformándose
a la Escritura, hermanos. No es una moda, no es que ahora somos reformados por moda, tampoco es que es la moda celebrar en octubre la reforma, hermanos. Es que la Escritura tiene preeminencia en cómo la iglesia se debe de dirigir. Hermanos, el tiempo no me dio para más. ¿Alguna duda? Este, depende del contexto y la motivación, hermano, ¿no? Eh, Podemos ser desbalanceados si tan solo tomamos una de ellas. Pero digo depende del contexto, porque si estamos tratando de argumentar con alguien acerca de que la palabra de Dios es nuestra norma de vida, pues no necesito quizás mencionar las otras cuatro. Con esto es suficiente. Pero si me encuentro debatiendo o argumentando con alguien que me dice que mis obras pueden ser, como decían los hermanos en el estudio de la confesión, meritorias, pues entonces tengo que hablar más de ellas, ¿no? Y hablar contexto en donde tenga que exponer todas. Sí, hermano. Mm, 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 mm. Sí. Yo creo que hay varias respuestas, hermano, pero yo creo que una de ellas es con la misma paciencia y amor con la que el Señor nos ha tratado a nosotros en este tema. Porque aunque hoy entendamos un poquito más, todavía ignoramos mucho y el Señor ha sido paciente y amoroso en enseñárnoslo. Eh, estas verdades, ay, perdón, estas verdades no son nuevas, de hecho tampoco son exclusivas de los reformadores. Pero el Señor constantemente ha mostrado la paciencia para con la iglesia eh, y el amor. Entonces, yo creo que en nuestro corazón la primera motivación debería de ser, perdón, no la motivación, sino la forma en la que nuestro corazón debe de estar preparado es tratar de mostrar a Cristo como Él nos ha tratado, porque la iglesia es de Él y Él ha sido muy paciente con su iglesia. Ahora, después, hablando ya particularmente de esos temas, podríamos ayudarlos a desmenuzar esto que ahorita explicaba, qué son los elementos y qué son las circunstancias. Si es un elemento, es algo que se ve establecido y repetido por la iglesia. Eh, Cuando hablamos de que todos los creyentes vendían todas las cosas, solo como tomar un ejemplo, tomaban todas las cosas y las ponían a los pies y tenían todas las cosas en común. Hay un principio, pero las circunstancias ya no las vemos repetidas, es decir, ya no vemos a los apóstoles instruyendo la misma circunstancia o forma. Y luego vemos las cartas apostólicas no habiendo una instrucción sobre ese elemento en particular.
Entonces, en un espíritu de amor y paciencia como el Señor lo ha hecho con nosotros, irlos ayudando a caminar a través de esos textos, ¿no? Habrá quizás algunos más difíciles que requieran decir, déjame echar un clavado para entender más ese, ¿no? Porque habrá algunos que sí, digamos, ¿qué pasa? Hay algunos aspectos de la liturgia que incluso la iglesia temprana seguía practicando y después desaparecieron, pero era porque a la luz de la revelación no había todavía mucha claridad. Y eso requerirán más estudio y profundización de los diferentes debates y argumentos que hubo a través de la historia de esos elementos. Sí, hermano. Ujú, 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 ujú. En amor y paciencia. Ujú. Sí. Ahora, yo creo que el hermano Jorge, no sé si la cacharon, pero el hermano Jorge dijo algo muy particular. El elemento dice el jugo de la vid. Y hay toda una argumentación de muchos hermanos históricamente al entender el grado de fermentación, ¿no? Que qué tanto, que qué grados, que si la historia. eh, yo creo que esas son las líneas en donde tenemos que ser muy cuidadosos y aplicar Romanos, en donde el amor debe de prevalecer. Porque la conciencia de unos va a decir, no, 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 es que yo he escuchado buenos teólogos, no, es que ese jugo de la vid tenía una fermentación con 2 o 3 grados de alcohol y el que al día de hoy, toda una argumentación. Yo creo que no tiene sentido eso. Ahora, si nosotros como iglesia vamos a pasar a utilizar el jugo de la vid, que es evidente que tenía cierto grado de fermentación, pero no podemos definir con claridad cuánto. Tenemos que hacerlo con paciencia y con amor. Eh, Saber cómo hacerlo sin transgredir la conciencia de ningún hermano, pero al mismo tiempo, como decían también en las conferencias, sin someternos como iglesia a esa debilidad. Porque eso es precisamente lo que habla Romanos acerca del amor. No vamos a imponer, pero tampoco nos vamos a someter a algo que sabemos que es una debilidad, porque es claro en las escrituras que el vino no es pecaminoso. Entonces, con amor y con paciencia, esperando a que el Señor vaya eh, renovando la mente, hermanos. Sí. ¿Mm? Sí. Eh, Y esto puede ser en un proceso inicial, ¿no? Ahí es donde tenemos que ser cuidadosos. No pudiéramos dejar esto siempre, porque entonces nos vamos a someter a la debilidad de la conciencia de unos hermanos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad de los que predicamos? Informar la conciencia, informarla con las escrituras y al mismo tiempo, con paciencia y amor, ayudarles. Podemos hacer eso paulatinamente, pero ocasionalmente tenemos que instruir a la iglesia en cuál es la ordenanza. Sí, hermanos. Eh, Todavía no se los puedo decir. Es que sabe que, hermano, van a ser paulatinos y van a ser varios. Me gustaría en la siguiente clase las conclusiones de esto que vimos y luego ver los elementos. Y mi corazón no está en decirles, vamos a hacer estos cambios, sino que a la luz de la palabra y lo que estudiemos, ustedes empiecen a ser convencidos, como está pasando con mi estudio, y ustedes puedan decir, oye hermano, nosotros hemos venido haciendo esto, pero las escrituras dice esto. No necesariamente, hermano. Yo creo que hemos actuado conforme a la luz de lo que entendemos al día de hoy de la adoración.
Pero retomemos el principio, el eslogan de la Reforma: Iglesia reformada, siempre reformándose. Eso nos debe de llevar a considerar en todos los aspectos, hermano, que aún hay cosas que son perfectibles en nuestra mente. Como lo dice el apóstol Pablo a los romanos cuando dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está implicando que el creyente tiene un entendimiento, pero que su entendimiento no es pleno ni completo en toda la voluntad de Dios. Y que a medida que la palabra empieza a entrar, nosotros somos transformados porque vamos entendiendo eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que quizás muchos aspectos no van a cambiar porque están bien hechos, hermano, ¿no? Pero hay algunos aspectos que tenemos que quizás mejorar, no necesariamente cambiar. Se los mencionaba en la ocasión pasada. Hay algunos aspectos que por causa de las circunstancias de la iglesia nosotros no estamos practicando, y no significa que no estábamos bien o que estábamos mal. No teníamos un pastor a prueba, sino teníamos un hermano que simplemente estaba ayudando en ciertos aspectos del orden de la iglesia. Pero como iglesia entramos a una nueva dinámica en donde hay una persona a prueba como pastor, y hay unos elementos que ya pueden empezarse a practicar como iglesia, quizás como el llamamiento y la bendición. Que no practicarlos no es que estuviéramos mal, simplemente que las circunstancias no nos permitían hacerlo o no se prestaban para hacerlo. Entonces, no es que estén mal, hermano, es que por un lado estamos entrando en una nueva etapa como iglesia, y por otro lado se van a dar cuenta ustedes, cuando estudiemos juntos este tema, que hay aspectos que deben de seguir refinándose en nuestra adoración, que a lo mejor los entendimos bien, pero ahora el Señor permite que los podamos entender con mayor claridad y los podamos llevar a cabo con mayor entendimiento. Y algunos otros no los vamos a llevar, hermano, porque todavía no hay una imagen pastoral ordenada. Cambiamos de una dinámica de un responsable a un hermano a prueba, y hay otros elementos que son muy particulares cuando ya hay un pastor. Los podemos entender ahorita, pero quizás los vamos a practicar en algún futuro cuando el Señor lo permita. Ándale, ya se acabó el tiempo, hermano. Bueno, nos la llevamos de tarea. ¿Verdad? Ya empezaron las preguntas difíciles. Vamos a terminar. No sé, hermano. No quiero dar una respuesta pronta. Así es. Sí, así es. Escritura, así es. Ahora, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría? Me voy a adelantar un poco a lo que quiero meditar. Tendríamos que entender qué entiende por principio normativo, hasta dónde su conciencia se lo permite, etcétera, etcétera, para poder entender, para no generalizar, hermano, ¿no? A lo mejor ni sabe, hermano, ¿no? Sí. Ujú. Como nosotros, hermano, ¿no? O sea que ni sabíamos ni qué onda de aquí o allá o en dónde. Ya, Lara, agárrale la mano a tu esposo. ¿Alguno más, hermanos? Sí. Ok. Vamos a leer el libro. Yo voy a explicar ese punto, hermano, pero el hermano Sam Waldron también entra en ese tema, ¿no?
hay elementos y hay circunstancias y tenemos que distinguirlos. Y entiendo el por qué, por el nombre per se, ¿no? Pero vamos a estudiarlo juntos para dar una respuesta amplia a todos, hermanos. Está muy buena esa pregunta también. Así nos van a salir muchas, hermanos, créanme. Sí, sí. Bueno, hermanos, vamos a concluir para que no se nos haga más tarde, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu paciencia, Señor, por tu amor para con nosotros. Y Padre, también muchas gracias porque permites que podamos avanzar en conocer cada vez más tu palabra y tu voluntad revelada en ella. Mi Señor, obra en nuestros corazones. Obra en nuestras mentes, en nuestra voluntad, y por favor ayúdanos, Señor, a conformarnos cada vez más a Cristo y que esta iglesia sea conformada cada vez más a la voluntad de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos lleves con bien, que guardes a cada uno de nuestros hermanos de regreso con bien y que también guardes a nuestros hermanos en el evangelismo. Por favor, Señor, que tus ángeles los guarden, que tu Santo Espíritu los capacite y que sea tu Santo Espíritu obrando con poder en medio de ellos, Señor. Para gloria tuya en Cristo Jesús lo pedimos. Amén.